Amigos de Diario, presten atención a esto porque va a ser un asunto mollar. Mollar durante los próximos días antes de que se celebre la cumbre de la OTAN del día 20 de este mes, una cumbre clave porque es donde se va a tratar el asunto del incremento del gasto en defensa. Y Pedro Sánchez intentando escaquearse, absolutamente escaquearse de lo que están pidiendo los socios de la Alianza Atlántica y de lo que están abordando otros países. Él hace ingeniería contable, malabarismos, dice que aumenta pero no aumenta, y lo que se está pidiendo, lo que ponen encima de la mesa, es un incremento en gasto de defensa del 5%. Sánchez está mirando para otro lado y sus aliados ya se han dado cuenta. ¿Cómo afronta España esta cumbre de la OTAN? Tenemos portadas muy llamativas, como la del Mundo de hoy. Sánchez irrita a los aliados ante su rebeldía en la OTAN. Vamos a hablar de este asunto con el senador Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, que además fue general del sector de Melilla y ahora también es miembro, vicepresidente de la Asamblea de Parlamentarios de la OTAN. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido a Es Diario Televisión. Hola, un placer, muy buenos días, encantado, muchas Con gracias. nosotros a nuestro colaborador analista, Eugenio Narvaiza. Narvaiza, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, pues un poco sorprendido por todo lo que puede pasar, porque hablando de la OTAN, que es lo que vamos a tocar hoy, parece que Pedro Sánchez quiere utilizarla como cortina de humo con todos los escándalos que tiene de las tramas, fontanerías y demás elementos de construcción de lo que es el Estado, ¿no? Lo está utilizando como cortina de humo, senador. ¿Cómo afronta España esta cita crucial, esta cumbre clave de la OTAN en la que se va a hablar del incremento del gasto en defensa? Bueno, pues España está instalada en una posición de prejuicio, básicamente defendido por la extrema izquierda desde hace muchos años, que bajo un aparente prisma de pacifismo esconde lo que realmente es un objetivo de antimilitarismo. Ellos se denominan pacifistas, pero lo que son es antimilitaristas y están en contra de cualquier gasto militar. Y esto es lo que pesa sobre todas y cada una de las aparentes decisiones del gobierno de Pedro Sánchez. No es ni el gasto social ni ninguna otra cosa. Esta resistencia en la que se está quedando solo en el conjunto de los países de la OTAN y de la Unión Europea. Y nos está haciendo quedarnos solos a los españoles. A veces se dice la posición de España y no es la posición de España, sino la posición del actual gobierno de España, como digo, cargado con el bagaje ideológico de la extrema izquierda. Vamos a ver, senador, lo que se está pidiendo es un incremento de hasta el 5% en el gasto en defensa de los socios. A España se le está pidiendo además desde hace años, porque nuestro gasto en defensa es muy bajo para el nivel que tiene nuestro PIB, nuestra economía. El otro día Pedro Sánchez, bueno, presentó en el Congreso un plan. ¿Cómo lo valoran desde el Partido Popular? ¿Está haciendo malabarismos para escaquearse o realmente ha incrementado algo el gasto en defensa? Absolutamente. Además, no tiene presupuestos. Habló de 10.471 millones de euros que dice que va a incrementar, pero inmediatamente mandó al ministro Cuerpo a la Unión Europea y a Bruselas a entrevistarse con contrapartes de la Unión Europea y de la OTAN para justificar el incremento de esos 10.471 millones en gastos aparentemente dedicados a defensa, pero fundamentalmente orientados a la ciberseguridad, a otras partidas que ellos llaman de tecnologías duales, es decir, que puedan ser utilizados en beneficio de la defensa, pero también en beneficio de objetivos civiles. Están tratando de distraer un poco la atención, pero la Unión Europea en su libro blanco de defensa ha especificado muy claramente cuáles son las capacidades militares a las cuales hay que orientar ese incremento de inversiones en defensa y que son fundamentalmente, pues la primera de ellas es a la defensa aérea, la defensa antiaérea contra aviones y contra drones, después a la artillería de largo alcance y la munición de esta artillería de largo alcance, después a los drones y la defensa de drones, en fin, capacidades, digamos, de combate para hacer frente a amenazas letales. Y el gobierno está tratando de desviar la atención por lo que decía al principio, porque tiene que hacer un difícil equilibrio con la parte esencial de su gobierno que le proporciona el apoyo sin el cual no podría subsistir en el gobierno, que es la de la extrema izquierda, de Sumar y de Podemos, fundamentalmente dentro de Sumar.
Porque entonces el gasto en defensa, senador, cuando hablamos de ciberseguridad, cuando habla Sánchez de mejorar la cultura de defensa, al final es también más tanques, más aviones, más barcos, Bueno, más fundamentalmente munición. son las capacidades estas de las que hablaba al principio, que son fundamentalmente en lo que estamos deficientes todos los países europeos de la OTAN, que fundamentalmente lo que le decía de defensa antiaérea, de artillería de largo alcance, es decir, de capacidades propiamente militares. Ellos lo quieren camuflar con con tecnologías duales y cosas semejantes que ellos llaman, que están fundamentalmente orientadas a la ciberseguridad, que también es importante, pero no es el peso mollar de las capacidades. Esta mañana está en una reunión para hablar también del paso al nuevo dominio incorporado a los ámbitos de defensa, que es el espacio, que también tiene un componente importante que de momento no está siendo contemplado en los gastos de defensa en España, pero que tendrá que tener su espacio. Es decir, que todos los países de la OTAN ya en 2014 se comprometieron a alcanzar el 2% del PIB de cada uno de ellos en inversiones en defensa. España estuvo ralentizada en los primeros años de la crisis económica del 2011 hasta el 2018, estuvo ralentizada. A partir del 2016 se empezaron a incrementar los presupuestos, pero hemos llegado a estar en el 1,30. Es lo más a lo que nos hemos aproximado a ese objetivo del 2%. Ahora, no habiendo cumplido los deberes en la primera fase, ahora los deberes se complican como consecuencia de la guerra de Ucrania y de las amenazas expansivas del señor Putin y de la nueva dinámica también de los Estados Unidos de insistir una vez más a los europeos, como vienen haciendo desde que nació la OTAN, por otra parte, de que tienen que incrementar su responsabilidad en la asunción de su propia defensa. A veces se habla de la defensa de la OTAN como algo a proporcionar exclusivamente por los Estados Unidos, como si le pagásemos a los Estados Unidos que se hiciesen cargo de nuestra defensa. Y ese no es el espectro de la OTAN. El espectro de la OTAN es compartir valores de democracias liberales basadas en el imperio del derecho y en los derechos individuales y para ello todos los países tienen que afrontar el esfuerzo que se debe a su defensa individual y al esfuerzo compartido en la defensa colectiva. Estados Unidos no rechaza asumir esa responsabilidad en la defensa colectiva. Lo que los Estados Unidos se quejan es de que algunos países europeos pretendamos o pretendan que la defensa de su seguridad individual también corra a cargo de ellos, de los Estados Unidos. Eugenio Narváez, ¿cómo afronta el Partido Popular todo esto? Realmente es una de las cumbres de la OTAN más importantes, sin lugar a dudas, en los últimos años. 20 de junio, la cumbre de la OTAN. Hombre, es una cumbre absolutamente importante porque también la Unión Europea ha decidido incrementar sus gastos en defensa en 800.000 millones de euros, hasta el punto que naciones como Alemania y otras pues han decidido reforzar a tope sus ejércitos y sus planes de defensa. Y, por ejemplo, recientemente el senador Fernando Gutiérrez de Otazo estuvo en una reunión en Turquía en la que estaban analizando por la defensa del flanco sur del Mediterráneo. Ante estas circunstancias y teniendo en cuenta que ayer mismo el secretario general de la OTAN, puesto que en su día rumoreó Pedro Sánchez que podría acceder si dejara la presidencia del gobierno, el señor Ruche pues tuvo unas palabras de desencuentro entre él y la ministra de Defensa, que en principio parece que se niega a cumplir ese objetivo de llegar de aquí probablemente hasta el año 2029 a ese 5%, de los cuales el 3,5% sería de gasto militar y otro tipo de cosas, y el 1,5% restante de infraestructuras y armamento directamente. Pero son cuestiones decisivas, y ahí tenemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido recientemente con la guerra entre Ucrania y Rusia, que con unos simples drones y tal, pues nada más y nada menos que se han cargado parte de elementos aéreos que incluso estaban capacitados para poder llevar aljibes atómicos, con lo cual la OTAN necesita reforzarse y, por otro lado, demostrar que Europa pues tiene los planes claros desde el punto de vista de defensa, ¿no?
Narváez, quería también preguntarte, ya que tenemos aquí al senador Gutiérrez Díaz de Otazu, de un tema que tiene que ver precisamente con Melilla, por la vinculación del senador con Melilla, donde, como hemos dicho al principio, fue general del sector de Melilla, en lo militar, en el ámbito militar. Quería preguntarte también, Narváez, sobre lo que ha ocurrido últimamente con Pedro Sánchez en Melilla. Pues parece ser que en esta semana, no tenía nada mejor que hacer por la mañana, que se le ocurrió coger el avión desde Getafe y se presentó en Melilla para inaugurar un hospital que ni siquiera está terminado de construir. ¿No es así, Fernando? Bueno, sí, Explíquenos es que usted la historia el hos- que la conoce directamente. el hospital tiene una larga historia. En el gobierno de Rodríguez Zapatero, en el 2011, dejó el hospital iniciado, pero sin concluir, porque el expediente que habían hecho de contratación estaba financiado a la baja. Y en el 2011, la empresa, cuando llega al gobierno del presidente Rajoy, lo primero que hace la empresa adjudicataria de la obra es pedir un incremento presupuestario, porque el presupuesto elaborado por el Partido Socialista era corto. Y entonces ese presupuesto hay que revisarlo en el 2011, y se inician las obras con un presupuesto doble del que había dejado el presidente Zapatero. Hasta el año 17 se continúan esas obras, y ahora, en el año 25, las obras, digamos, de infraestructura exterior están concluidas, pero ese edificio que va a albergar en su día, cuando esté terminado el hospital universitario, ahora mismo no tiene camas, no tiene quirófanos, tiene deficiencias de construcción hospitalaria, porque algunas áreas, como por ejemplo el área dedicada a agudos, no está sellada y tiene libre tránsito. En fin, hay un montón de problemas de infraestructura hospitalaria. El más básico, fundamentalmente, es que no tiene camas, no tiene unidad de cuidados intensivos, no tiene quirófanos. De momento lo que tiene son 3 consultas externas de las 30 y tantas que tiene que tener cuando esté funcionando el hospital. Y el presidente llevó a cabo lo que en infraestructura se conoce como una visita de obra, es decir, una visita cuando una infraestructura no está finalizada. Hizo esa visita, aparentó inaugurar el hospital universitario, pero Melilla no tiene hospital universitario. Melilla vive con el hospital comarcal, que tiene desde hace muchísimos años. Este hospital universitario es una infraestructura en construcción. Se hizo una visita absolutamente hermética, con huéspedes o con visitantes prefichados y preidentificados. O sea, no estuvo abierta a la ciudadanía, fue cerrado. Fue con la ministra Mónica García, que está apareciendo ahí también, que es responsable de la sanidad en Ceuta y en Melilla, porque no está transferida esa competencia. Son sus 2 únicas competencias directas de sanidad, la de la ministra Mónica García, Ceuta y Melilla. Pero el hospital, pusieron una placa, pero el hospital no existe. Existe la infraestructura que tiene que albergar el aparataje del hospital, a los sanitarios, al personal sanitario que tiene que trabajar en el hospital, pero nada más que eso. Es una ficción más que el presidente Sánchez nos quiere vender, y en Melilla ha sido interpretado como una falta de respeto a la ciudadanía, que es perfectamente conocedora de cuál es la realidad. Ahora mismo están organizando visitas turísticas a la infraestructura. El Ingesa lleva a los ciudadanos de Melilla a ver el interior de la edificación, que, como digo, no tiene infraestructura interior, no tiene camas, no tiene la infraestructura que tiene que tener un hospital, tiene las paredes. Y eso es lo que ha inaugurado como un hospital universitario, una tomadura de pelo más. Estamos hablando, senador, de que, vamos a decirlo claramente, de que Sánchez se desplazó a Melilla con la ministra de Sanidad, Mónica García, a inaugurar un hospital fantasma, un hospital que no existe. Y luego se hizo la foto, como vemos, con la placa Exactamente, acreditativa de que se inauguró ese hospital. Es exactamente. así como lo estamos diciendo, ¿eh? Con un montón de personas afines, sin personal sanitario. El Colegio de Médicos de Melilla no estuvo invitado a esta inauguración de un hospital universitario. El personal sanitario de Melilla, el que existe en el hospital comarcal, no participó en esta hipotética inauguración del centro hospitalario de referencia de Melilla. Todo el personal que ven ustedes ahí en esas imágenes es personal del Ingesa, que trabaja en la Administración General del Estado. Al pueblo se le acordonó fuera de las instalaciones y no tuvo ningún acceso a la zona en donde estuvo lugar esta representación teatral. Tuvo la delegada del gobierno,
estuvo el presidente, por parte del gobierno de la ciudad autónoma, estuvo el presidente Imbroda, al cual le invitaron a hablar si lo deseaba, invitación que él declinó porque él estaba muy disconforme con que esta pantomima se llevase a cabo. Pero bueno, se llevó a cabo, pusieron una placa como si se hubiese inaugurado un hospital, pero eso hoy no está funcionando como hospital y no va a estar funcionando en mucho tiempo, porque no hay personal sanitario, no hay, como digo, ni siquiera camas para alojar pacientes, ni hay consultas, no hay nada, absolutamente nada. Un Más auténtico que paripé, Narváiza, un auténtico paripé, un auténtico teatrillo, como dice el senador, que debemos ponerlo en valor y poner el foco sobre ello, porque esto al final es una auténtica tomadura de pelo a los Es ciudadanos y en que, concreto a los melillenses, que son a los que se les está tomando el pelo con el teatrillo este. es que se da la circunstancia de que la gente que necesita atención sanitaria en Melilla al final tiene que coger el ferry y venirse a la Almería capital, que es donde yo resido, para recibir atención médica, porque allí es absolutamente imposible, porque el Estado tiene absolutamente abandonado a Melilla. Pero independientemente de esto, aprovechando que Fernando Gutiérrez Díaz Otazu ha sido general en jefe de la zona de Melilla, yo le preguntaría, ¿ha estado usted recientemente en Turquía analizando la seguridad del Mediterráneo? Usted ha estado en Estados Unidos, que es de donde ha venido, y va a afrontar dentro muy poco por la Asamblea General de la OTAN. Usted es un profesional de las Fuerzas Armadas, porque hay que decir que ha sido general. De España hay una buena impresión tanto de la calidad de los hombres como de el trabajo que hacen, pero ¿qué dicen de estas actitudes del presidente del gobierno y del gobierno de España? Pues bueno, la cuestionan bastante. Yo en esta última reunión en la que he participado en una sesión plenaria que ha habido de la Asamblea General de la OTAN, de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, perdón, en Dayton, Ohio, conmemorando el 30 aniversario de la firma de los acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia, los conservadores de la Asamblea Parlamentaria, que somos mayoritarios en el seno de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, de los 32 países, somos 281 parlamentarios y tenemos mayoría los conservadores, me han elegido su representante en el seno de la Asamblea Parlamentaria y vicepresidente. Y una de las cosas que me reprocharon los conservadores fue que España era el último país en incorporarse al esfuerzo de incremento presupuestario para el Producto Interior Bruto. Y entonces eso para mi candidatura y para ser su representante, especialmente los de los países del este, los de las repúblicas bálticas, bueno, y España, y bueno, es que esto es un problema, no es un problema de la nación española, es un problema del gobierno actual de España, que se resiste a dar este paso con el resto de sus países, saca a la cabeza también en muchas otras cosas en las que rompe la armonía y las posturas coordinadas del resto de los países de la Unión Europea. Pero en este asunto de la OTAN se está quedando extraordinariamente aislado y tiene que hacer algo para cambiar esta posición, porque nos perjudica a España como imagen a la hora de afrontar este esfuerzo, que nadie pone en duda que es un esfuerzo importante, pero que están haciendo los países con los cuales queremos construir la armonía y la paz mundial. O sea, la Unión Europea y la OTAN son las referencias de España en su aportación nacional al esfuerzo de defensa del mundo en el que vivimos. Entonces, si nos quedamos como los resistentes a los acuerdos que entre todos adoptamos, es decir, entre todos adoptamos unos acuerdos y luego España sale con estas posturas individuales que no respalda ningún otro país. Aunque hay países que manifiestan estar afrontando un esfuerzo importante, ninguno manifiesta una disconformidad, digamos, absoluta con los acuerdos que están acordando la mayoría, la unanimidad, porque en las reuniones asamblearias se adoptan estas decisiones por unanimidad. Es decir, que España dice con todos los demás que lo va a hacer, pero luego al salir de la reunión dice, bueno, lo vamos a hacer con matices, y estos matices son los que incomodan al resto de nuestros aliados. O sea, Pues vamos a dejarlo. Sí, senador, termine. Perdón. No, los matices que en qué se va a materializar concretamente esta inversión. Mientras todos están hablando de materializarlo en capacidades de defensa, pues España trata de
de poner por delante pues, gastos que para el común de nuestros aliados tienen que ir en una segunda prioridad. Senador Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, gracias por haber estado con nosotros analizando esta cumbre, esta asamblea de la OTAN y otros temas como ese esperpento de inauguración de un hospital fantasma en Melilla por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Gracias, Narváiza, gracias por este análisis como siempre. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer, muchas gracias. Es diario, es noticia.